We want to, we want to, we want to. Queremos determinar la pendiente de esta línea horizontal aquí en azul y esta línea vertical aquí en rojo. Ahora, asumiendo que no sabemos que estas pendientes habría, hay una pareja de maneras de hacer esto. Siempre que recuerda la pendiente es la relación del cambio vertical al cambio horizontal a lo largo de una línea. Podemos analizar el gráfico para determinar la pendiente o si seleccionamos dos puntos en la línea. Podríamos usar la fórmula abandonada aquí donde determinamos la relación del cambio en las coordenadas y al cambio de las coordenadas X, así que miraremos ambas formas. Primero, vamos adelante y seleccione dos puntos en esta línea. Digamos que seleccionamos este punto aquí y este punto aquí, donde este punto tiene las coordenadas 2,3 y este punto tiene las coordenadas 6,3. Bien, si queremos pasar de este punto a este punto aviso como el cambio vertical o el cambio en Y sería 0. Pero el cambio horizontal o el cambio en X sería realmente 4. Y desde la pendiente es la relación del cambio vertical al cambio horizontal. La pendiente sería 0 sobre 4, que es igual a 0. O si queremos usar la fórmula de la pendiente aquí dado dos puntos en la línea podríamos usar las coordenadas de estos dos puntos en esta fórmula. Entonces, si llamamos a estos 1 y a estos 2, esto sería X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Por supuesto, obtendremos la misma pendiente, pero el trabajo va a parecer diferente. Tenemos Y sub 2, Y sub 1, que sería 3 sobre X sub 2, X sub 1. Eso es 6, 2. Bien, todavía será 0 sobre 4, 0 dividido por 4, que todavía es 0. Entonces, cualquier línea horizontal tendrá una pendiente de 0. Ahora, si aplicamos la misma técnica a una línea vertical, digamos que seleccionamos este punto aquí y este punto aquí. Bien, este punto tendría las coordenadas menos 4,6 y este punto tendría las coordenadas menos 4,4. Ahora, si comenzamos comparando el cambio vertical al cambio horizontal de este punto a este punto, aviso como ahora tendríamos un cambio vertical de A2 o más 2. Pero un cambio horizontal de 0. Así que la relación sería de 2 a 0 o 2 dividido por 0, que no está definido. Cada línea vertical tiene una pendiente indefinida. Otra vez si queremos usar la fórmula de pendiente. Dados dos puntos en la línea, llamaremos a los no apóstrofes y llamaremos a los dos apóstrofes. Soy 2, y 1 sería 6, 4. Y X sub 2, X sub 1 sería menos 4 menos 4. Tan otra vez tendríamos 2, esto sería 0 que otra vez no está definido. Así que cualquier método que utilizamos cada línea vertical tendrá una pendiente indefinida o algunas veces escuchará un libro diga sin pendiente o a veces aún una pendiente infinita. Espero que esto fue útil.